Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la diferencia entre la presión fiscal y el esfuerzo fiscal. Pues sí, amigos, como ya sabéis, ahora se está hablando mucho de esa presión fiscal. Ha habido una subida de impuestos. Cuando hay subida de impuestos, pues por un lado se justifica dando el dato de esa presión fiscal y comparándolo con los países del alrededor. Bueno, pues es importante entender muy bien qué es la presión fiscal y luego tendríamos el esfuerzo fiscal, que es otro indicador que se utiliza precisamente en muchos casos para lo contrario. Es decir, oye, mira, igual la presión fiscal de mi país no es muy alta, pero el esfuerzo fiscal de sus ciudadanos sí lo es. Bueno, pues vamos a ver qué quiere decir cada término y en qué se diferencian. Pues vamos a empezar por la presión fiscal, que se utiliza pues muchas veces para hacer esos rankings de países, para intentar determinar, se utiliza para determinar quién paga más impuestos, pero realmente lo que nos dice este indicador es el porcentaje de recaudación frente o en proporción al PIB del país. Entonces tendríamos ese recaudación de impuestos partido del PIB del país por 100. Bueno, también os dejaré por aquí un vídeo en el que hablamos de qué es el PIB y cómo se calcula. Y bueno, pues a partir de ese dato posicionamos a un país dentro de un ranking y bueno, pues hay gente que lo utiliza para interpretar si en un país se pagan más impuestos o se pagan menos. Pero también es verdad que cada vez más economistas dicen que este no es el mejor indicador para medir eso, sí para medir el porcentaje de recaudación de impuestos frente al Producto Interior Bruto, pero no para determinar quién paga más impuestos y a partir de ahí, o sobre todo no para justificar que se puedan subir todavía más los impuestos. Y hay otros economistas que empiezan a hablar de estos indicadores que no hablan de la presión fiscal, sino que hablan del esfuerzo fiscal. ¿Y qué es el esfuerzo fiscal? Bueno, pues el esfuerzo fiscal sería esa presión fiscal partido del PIB per cápita. Y aquí viene la gran diferencia, todo esto multiplicado por 100. ¿Por qué? Pues porque lo que determina este indicador es cuánto esfuerzo requiere para el ciudadano, cuánto esfuerzo en función de lo que gana, del PIB por cápita, pagar esos impuestos. Y ahí los datos pues pueden cambiar de manera significativa, como pasa, por ejemplo, en el ranking que se hace de los países europeos. Los que más presión fiscal tienen no tienen por qué ser, de hecho no son, los que más esfuerzo fiscal tienen en sus ciudadanos. Así pues, muy importante entender que los dos indicadores son correctos, lo que pasa que pues tenemos que utilizarlos para inferir la información correcta. Si de la presión fiscal inferimos dónde se pagan más impuestos, pues nos estaremos equivocando. Y si cuando hablamos del esfuerzo fiscal lo que queremos hablar es de cuántos impuestos se recaudan, pues también nos estaremos equivocando. Así pues, si lo que queremos saber es qué ciudadanos son los que tienen mayor esfuerzo fiscal y porque lo que queremos es determinar si hay margen para subir los impuestos o no, pues ahí es donde entra ya a evaluar el parámetro correcto. Y es que es muy importante entender que una cosa es lo que se recauda por los impuestos, otra cosa son los impuestos que se tienen y claro, cuando hablamos de subir impuestos, recordemos que en muchos casos la subida de impuestos no aumenta la recaudación. Y ese es uno de los grandes problemas, cuando lo que queremos es aumentar la recaudación y lo que hacemos es subir los impuestos, pues no podemos esperar una relación directa entre una cosa y otra. A veces pasa, muchas, otras no. Y claro, es que ahí hay que evaluar otros parámetros que influyen cuando nosotros subimos los impuestos. Y vamos con un ejemplo muy fácil para entender la diferencia entre presión fiscal y esfuerzo fiscal. Imaginemos que tenemos dos familias, una de 5 personas y otra de 3, y tienen que pagar 100 euros en impuestos. Bueno, pues la familia de 5 personas tiene una presión fiscal de 100 euros y la de 3 personas tiene la misma presión fiscal, 3 euros. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo fiscal de cada uno de los miembros?
En la primera familia, el esfuerzo fiscal será 20 euros por cada miembro de la familia. Sin embargo, en la familia de 3, la presión fiscal es la misma y el esfuerzo fiscal de cada uno de los miembros estaría muy por encima de ese 20%, estaría en el 33,33%. Con lo que esa es la gran diferencia entre presión fiscal y esfuerzo fiscal. Por eso, cuando pues tenemos que tomar una decisión de subir los impuestos, no solo podemos medir la presión fiscal, sino que fundamentalmente tenemos que apoyarnos en el esfuerzo fiscal. Es decir, los miembros que están contribuyendo van a poder asumir todavía más porcentaje para pagar esos impuestos. Bueno, pues eso es lo que tenemos que evaluar, o así es como tenemos que entender los datos a la hora de tomar decisiones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante entender la diferencia entre presión fiscal y esfuerzo fiscal. Son parámetros, son indicadores válidos ambos, pero sí que es importante que cuando intentemos inferir datos de estos indicadores lo hagamos de manera correcta, porque si no, pues nos puede llevar a engaño. Decir, oye, mira, es que esta familia tiene una presión de 100 euros, le podemos subir los impuestos. Y esta que tiene 5 miembros también, porque tiene una presión de 100, le podemos subir los impuestos. Bueno, pues el esfuerzo, como ya hemos visto, fiscal de los individuos de una familia y de la otra, no es la misma. Con lo que si subimos la presión fiscal, pues vamos a aumentar de manera muy importante el esfuerzo fiscal de una parte y no de la otra. Y bueno, pues eso puede hacer que no se puedan pagar esos impuestos y que, que afecte a la generación de riqueza y, por supuesto, a la creación de puestos de trabajo y al desarrollo de una economía. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Como os decía, os voy a pedir que hagáis algo muy sencillo, que ni aumenta el esfuerzo fiscal ni la presión, que es que os suscribáis a este canal del emprendimiento. Y bueno, pues si lo tenéis a bien y queréis ver más vídeos relacionados con todo esto de la economía y el emprendimiento, aquí tenéis más vídeos relacionados. Adiós, adiós.